Qué exagerados somos cuando hablamos de fútbol, ¿no? México y Estados Unidos se odian. Argentina y Brasil no se pueden ni ver. No. Estas selecciones, literalmente, no se pueden ni ver porque no las dejan. Lo primero que debemos entender sobre el conflicto en Corea es que en realidad no hay Corea del Norte y Corea del Sur. Corea hay una. El tema es que hay dos estados que reclaman serlo. La República de Corea, a la que conocemos como Corea del Sur para diferenciarla de la República Democrática Popular de Corea, coloquialmente conocida como Corea del Norte y la Corea Malvada. Hablemos de fútbol mejor. No hay una restricción para que se enfrenten los países vecinos y cuando lo hacen, casi siempre empatan. De hecho, rumbo a Sudáfrica 2010, midieron fuerzas 4 veces, pero con particularidades. Los dos partidos en que Corea del Norte, llamémosla mal solo para evitar confusiones, ejerció como local, lo hizo en China por resistirse a mostrar la bandera y tocar el himno rival. Corea del Sur sí que alojó a los norteños, pero estos se presentaron sin distintivos en el uniforme y tras perder acusaron al anfitrión de haber intoxicado sus alimentos. Rumbo a Qatar 2022, por primera vez en 30 años, se programó un partido entre ambas selecciones en Corea del Norte. Sin avisar a nadie, el local decidió jugarlo a puerta cerrada para asombro de los surcoreanos. Ojo, todavía no existía la pandemia, así que fue rarísimo. Pero al final quedaron 0-0 como siempre. A media eliminatoria mundialista, Corea del Norte se retiró argumentando temas de seguridad relacionados al COVID y convenientemente evitó la incómoda visita a Seúl. ¿Se habían dado cuenta que las carismáticas selecciones de Islandia e Islas Feroe nunca jamás han compartido grupo en una eliminatoria rumbo al Mundial o la Eurocopa? ¿No? ¿Están ciegos o qué les pasa? Ocurre que desde 2004 UEFA se encarga de que en sus sorteos nunca coincidan en el mismo grupo estos dos vecinos de la Europa más recóndita. La prohibición no obedece al eterno conflicto entre las dos naciones que autoproclaman su ganado como el mejor de Escandinavia, porque claramente las Islas Feroe son poseedoras del catálogo de rumiantes más bonitos y carismáticos. En eso no hay debate. ¿A qué obedece la restricción entonces? Al frío. Sí, al maldito frío, para evitar que ninguna selección tenga la mala suerte de irse a congelar a Islandia y a las Islas Feroe en una misma eliminatoria. La UEFA pone un candado de modo que siempre aparecen en grupos separados. Ocupando los puestos número 8, 7 y 6, Kosovo y su club de haters. En 2016, la UEFA sometió a votación la inclusión de Kosovo como nuevo miembro. 28 integrantes dijeron sí, y 24 que ni más. De esos 24 enemigos de la soberanía kosovar, 3 son especialmente sensibles, por lo que UEFA toma las medidas necesarias para que ninguno de ellos se cruce en el camino de Kosovo, un país tan polémico que ni siquiera ha logrado obtener su membresía en la ONU. Se supone que el fútbol está para unir por encima de la política, pero una de las 3 selecciones con las que Kosovo no va a medirse de aquí a que reine la cordialidad en los Balcanes es Bosnia-Herzegovina. Ocurre que Bosnia tiene 3 gobiernos. Uno es el de los serbios de Bosnia y para ellos Kosovo es indigno de ser reconocido. La segunda selección que está bloqueada para compartir grupo con Kosovo es Rusia, país del que Serbia siempre ha sido orgulloso compinche. Y por supuesto, la tercera selección, que a lo mejor no viviremos lo suficiente para verla jugar contra Kosovo, es Serbia, país del que en 2008 esta provincia autónoma se independizó unilateralmente y sobre la cual 15 años después los serbios siguen reclamando autoridad. Lo que nadie ha podido evitar es que la selección serbia se enfrente a la suiza del kosovar Xherdan Shaqiri y el albanés Granit Xhaka, que han resultado los partidos más politizados de las copas del mundo modernas. La selección de Arabia Saudita ha acudido a 6 de los últimos 8 mundiales y la de Irán también se ha perdido solamente 2 de las últimas 7 copas del mundo. Sin embargo, árabes y persas
las dos grandes potencias de su región, el equivalente al México, Estados Unidos del Golfo Pérsico, solo se han medido 15 veces en la historia, todas en partidos oficiales, eso sí. Un amistoso sería impensable entre naciones que se profesan tanto rencor religioso, económico, ideológico y geopolítico, mismas que se enfrentaron por última vez hace 11 años y cuyos partidos internacionales a nivel de clubes se han celebrado desde 2016, siempre en territorio neutral. Justo cuando más virulenta se tornó la Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudita, sus selecciones no tuvieron que cruzarse en ninguna de las últimas 3 eliminatorias rumbo al Mundial, ni tampoco en las 6 Copas de Asia más recientes. Mucha casualidad o muchas pelotas frías para evitar un partido de riesgo inasumible. Si bien en 2023 ambas naciones han restablecido su relación al firmar un acto de voluntad para acercarse en su milenaria polarización. Desde 2008 hasta 2016, Rusia y Georgia fue un duelo que UEFA previno por motivos de seguridad. Pero todo empezó desde 1795, cuando eran naciones aliadas y Rusia no protegió a Georgia en la devastadora invasión persa. Siglos después, Rusia anexó a la brava a Georgia para formar la Unión Soviética y las cosas fueron escalando de mal en peor cuando efectivamente llegamos al año 2008 y se declaró la guerra entre ambas. La primera en Europa del siglo XXI y misma que duró solamente 5 días. Para la Euro 2016, en un noble intento de que las heridas cicatrizaran, ambas federaciones notificaron a UEFA estar listas para enfrentarse si es que así lo disponía el sorteo. Un intento de descongelar las relaciones entre ambos países que no ha servido para nada. Georgia y Rusia son tan poco amigos como siempre y la suerte no ha querido enfrentarlos desde que se levantó la restricción en 2016. Solo se midieron 3 veces en la historia, la última en 2003 y con marcadores muy parejos, por cierto. Claro que si hablamos de Rusia, la guerra con Ucrania ha bloqueado oficialmente la posibilidad de un partido entre ambas selecciones, pero es que aún antes de 2014, año en que la UEFA le puso candado a este cruce, la historia solamente registraba 2 partidos entre rusos y ucranianos, ambos en el siglo pasado y camino a la Euro 2000. El segundo y último de ellos, épico. Era el último juego de la eliminatoria. Vladimir Putin presente en la tribuna del Estadio Luzhniki ante la magnitud deportiva y sobre todo política del duelo. Si Rusia ganaba en Moscú, se metía a la Eurocopa por encima de Francia y Ucrania. Iba ganando con gol de Valery Karpin de tiro libre hasta el minuto 87, cuando Andrei Shevchenko, también de tiro libre, empató el partido. ¡Ay, portero! Francia a la Euro, Ucrania al repechaje y Rusia a la calle. Paréntesis, Lev Yashin aparte, los futbolistas más exitosos en la historia de la URSS siempre fueron ucranianos. Oleg Blokhin, ganador del Balón de Oro en 1975, e Igor Belanov en 1986. Agréguenle a Andrei Shevchenko en 2004, mientras que los rusos no han estado ni cerca. En fin, cierro paréntesis. Rumbo al Mundial de Rusia 2018, Croacia eliminó a Ucrania en la última fecha, lo que resultó muy conveniente para la organización rusa y un alivio para FIFA, misma que a partir de 2022 cambió su opinión sobre Vladimir Putin y ahora Rusia no puede jugar ni contra Ucrania, ni contra Georgia, ni contra ninguna de las otras 208 selecciones. Si Kosovo fue la selección 210 que entró a la FIFA, Gibraltar un año después se convirtió en la 211. De hecho, su solicitud fue sistemáticamente rechazada durante años debido sobre todo a la presión de España, que se siente dueña de un territorio que hace 300 años perdió con Gran Bretaña. Si por España fuera, nadie debería tener derecho a independizarse de nadie. Y se entiende, si no fuera por las puñeteras independencias, España sería potencia mundial número 1, fútbol incluido. Tardó 26 años, pero en 1836 reconoció la independencia de México. Luego le llevó 32 años aceptar oficialmente la libertad del Perú. 47 años se tomó en digerir la soberanía argentina y 70 la de Colombia. Así que con Kosovo y Gibraltar es solo cuestión de tiempo. El tema aquí es que Gibraltar
no es independiente ni busca serlo, es una feliz dependencia británica. A diferencia de los casos repasados hasta ahora, si España y Gibraltar no se enfrentan, no es por motivos de seguridad. Un España-Gibraltar no tendría el menor riesgo, y menos comparado con un Croacia-Serbia, un Turquía-Grecia y otros tantos duelos de peligro seguro que a UEFA no parecen quitar el sueño. Pero le solapa el berrinche a España. ¿Cuál es la historia? Pues en breve, el polémico Tribunal de Arbitraje Deportivo obligó a UEFA y FIFA a someter a votación la inclusión de Gibraltar en sus organismos, y prácticamente solo España votó en contra. ¿Por qué le duele tanto un peñón perdido hace 3 siglos y donde nadie quiere ser español? No, Gibraltar le importa un pimiento. Lo que le preocupa es que un día Cataluña o el País Vasco también sean aceptados por FIFA, y Gibraltar ya sentó precedente. Por esa misma razón, España no acepta a Kosovo, aunque su soberanía no tenga nada que ver con ellos. España lleva su oposición a las elecciones nuevas hasta lo ridículo, y UEFA, si bien no bloquea sus partidos con Kosovo porque ya sería el colmo, sí que le solapó jugar en territorio neutral el primer cruce entre ambos países a nivel sub-17 que debió haberse jugado en España. Después, la selección mayor sí tuvo que tragarse el fastidio de jugar contra Kosovo, pero eso sí, en la transmisión de televisión española no se mencionó nunca el nombre del rival, y en el marcador tuvieron una muy sutil manera de insinuar que el partido enfrentaba a un país con mayúsculas y un territorio en letras chiquitas. ¡Ay, qué madurez! Mucho más serio y profundo es el resentimiento que se guardan las selecciones 97 y 124 del ranking FIFA, Azerbaiyán y Armenia. 2 países con disputa étnica y territorial y mucha sangre derramada en un par de guerras que duraron 32 años hasta que en 2020 se firmó un alto al fuego. Aunque eso no quiera decir que Armenia y Azerbaiyán podrán jugar por primera vez en su historia el uno contra el otro. No, ¿para qué? El único clásico de la historia que nunca se ha jugado es Azerbaiyán contra Armenia, y así seguirá. Digo, sería bonito, pero futbolísticamente tampoco nos estamos perdiendo de nada, la verdad.